Tal y como lo informó a través de sus redes sociales, la senadora de Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, presentó una denuncia en la Secretaría de la Función Pública para que se investiguen las presuntas irregularidades que existen sobre el patrimonio inmobiliario del director general de la Comisión Federal de Electricidad, Emanuel Bartlett. Y es que, según la senadora, Bartlett reporta menos propiedades de las que realmente posee. Y precisamente para conversar a detalle sobre esta demanda, saludamos en la línea telefónica a la legisladora Gálvez. Buenas noches, Xóchitl, muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está usted? Juan, Feli, por ahí creo que andas. Buenas noches. Buenas noches, senadora. Pues mira, saliendo de sesión fue un día largo, complicado. Debatimos este tema de las empresas fantasmas, pero pues al final pensamos que es terrorismo fiscal, pero bueno, lo dejamos ahí ese tema. Mira, pues la verdad de las cosas es que quien detecta es una investigación periodística, para variar, como la estafa maestra y como otros casos de corrupción que se han conocido en este país. Quien detecta esto pues es la periodista Arely Quintero, en el portal de Loret de Mola, donde detectan 25 propiedades que están a nombre de la esposa, algunas en Valle de Bravo, otras en Las Lomas, y de los hijos, que no están reportadas en la declaración patrimonial y de conflicto de interés del titular de la CFE. Y es de llamar la atención porque empieza a haber una defensa rara. Primero de la secretaria diciendo es que las compró antes de que fuera funcionario. Bueno, cuando tú haces tu declaración, la haces al día, lo que tienes ese día. No te dicen, sí te preguntan cuándo las compraste, pero no te dicen solo las que compraste cuando no eras funcionario. Claro, Xóchitl, el problema no es que tenga estas propiedades, sino que no las haya declarado, que no las haya puesto en su declaración patrimonial. El argumento después que él da para no ponerlas dice es que no estoy casado. Pues la misma ley establece que tienes que poner las propiedades de tu concubina, pareja o concubinario. O sea, el tema es que si vives con una persona y están a su nombre las propiedades, pues es lógico que pues se obtuvo de algún lado ese dinero. Y ahora lo que hay que hacer, porque después de ahí fue a la Fiscalía General de la República, una vez que la función pública determine cuáles son las propiedades que se omitieron y que se corrija o que se tendrá que corregir, la Fiscalía General de la República lo que le estamos pidiendo es que investigue el origen del dinero con el que se compraron esas propiedades. Pues no es cosa menor, son 800 millones de pesos, de acuerdo a la investigación periodística. Y vaya, la cantidad, por supuesto, las propiedades y la omisión, si es que así ocurrió, que va completamente en contra de este estandarte que maneja la Cuarta Transformación de cero corrupción e impunidad, y que cada uno de los integrantes del gabinete pues tendría que haberlo hecho antes de iniciar funciones. Pues sí, si lo había omitido, tuvo un plazo que la ley misma le da para que las pudiera complementar. Creo que este es un mensaje de que, pues realmente si alguien va al registro público de la propiedad, puede pedir información sobre cualquier terreno, cualquier predio, y te dicen a nombre de quién está. Esto es público, por eso se llama registro público de la propiedad. Si están a nombre de la pareja, pues las tiene que declarar. Entonces nosotros lo que esperamos es que la Fiscalía General de la República investigue cómo se compraron esas propiedades y de dónde salió ese dinero. Porque él solo ha sido funcionario público, no le conocemos que sea empresario, y si lo es, tampoco es un delito, nomás que diga de qué empresas, para que no se pueda configurar un posible conflicto de interés, ¿no? No es malo ser empresario, lo malo es no declarar de qué empresas eres dueño o de dónde salió el dinero para comprar esas propiedades. Entonces son dos investigaciones que van a caminar paralelo. Celebro que la secretaria ya haya anunciado que abrió una carpeta de investigación sobre el tema. Yo lo que me canso de decir es que en la 4T se les brincaron muchos personajes que tienen historiales de verdad nada buenos. Creen que yéndose a Morena les cayó un manto protector de pureza, y entonces ahora ellos son unos santos. No, estos personajes vienen con sus pasados. Sin duda alguna, senadora.
pues estaremos muy pendientes de cómo evoluciona esta investigación a Manuel Bartlett y le agradecemos enormemente que nos haya tomado la llamada esta noche. Bueno, y será la autoridad la que diga si hay o no hay algún tipo de omisión o de delito. A nosotros como senadores nos toca solo presentar los documentos y las denuncias. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Gracias, senadora, por supuesto, le daremos seguimiento al caso.